Creo que por ahí. Yo vengo de leer a Inés Garland con Piedra, Papel y Tijera y El Silencio de Marisa González de Oleaga, El Silencio, la dictadura en el Delta. O sea que vengo media como empapada de agua. Y cuando leí el anuncio de la biblioteca, como que, bueno, la lectura aquí me trajo. Y entonces pienso, Martín Cobán dice, bueno, ¿cuánto tiempo pasará para que hagamos chistes? No sé si lo dice así, lo voy a tratar de cuánto era la cuenta de luz de la ESMA. Y digo, cómo un escritor o cómo un editor lee algo de un escritor que se desarrolla en un contexto donde verdaderamente sí fueron pensados crímenes con toda animosidad. ¿Qué desafíos tiene escribir un policial en un lugar donde los crímenes tuvieron otras connotaciones? Sería mi pregunta. Wow. Es una pregunta muy compleja. Muy difícil. No importa, si no. No, pero me gustan me gustan esas preguntas. Yo creo, para empezar por lo del humor, creo que el humor en ciertos contextos puede ser peligroso. Y yo creo que en contextos de peligro quizás es mejor no usarlo. Creo que Martín Cohen decía algo así, no sé si era Martín Cohen u otro, pero la idea era la misma, era, ya podemos hacer chistes sobre el nazismo, pero todavía no podemos hacer chistes sobre la dictadura. Yo no lo tengo tan claro. Creo que chistes quizá no, pero creo que hay modos de humor que no son chistes, o distorsiones que no son chistes, que ya podemos empezar a hacer. El otro día vi una película en una de las plataformas que se llama 1978, es una historia de zombies o de terror que transcurre en un centro clandestino de detención. Ese tipo de transformación ya se puede hacer, seguro. Y algún tipo de vuelta de tuerca irónica, yo creo que también. Y esta novela intenta hacer eso. Un chiste como el de ¿cuánta es la cuenta de luz de la ESMA? En boca de un represor quizá podría aparecer, de repente, porque claro, siempre clave es quién dice algo en una novela. Creo que hay una frase de Beckett que dice, no importa quién habla, dijo alguien, no importa quién habla, y al final lo estaba diciendo Beckett, nosotros lo citamos como una cita que dijo alguien. Yo creo que muchas veces importa más quién habla que lo que dice. Y justamente, un chiste de este tipo muy desagradable lo puede hacer un personaje muy desagradable. Un héroe no, porque va a quedar mal. Como ciertos chistes que sabemos que no podemos hacer, salvo que seamos de una etnia, de una raza o de lo que sea. Y sobre la connotación o el peso que le dan otros crímenes a los crímenes del policial, que son relativamente triviales, creo que eso está buenísimo, como exploración al menos, porque vieron la frase de Brecht, que recuerda a Piglia, que es robar un banco comparado con fundarlo. O sea, ¿cuál es el mayor crimen? Me parece que se quedó sin batería. Gracias. Esta idea de que hay muchos sistemas de crímenes y solo uno pena el Código Penal. Otro terminar con una estatua. Eso me parece que es siempre interesante de inspeccionar con la literatura, tratando de no simplificar demasiado, porque en el fondo la verdad es una lucha de intereses también. Y creo que la novela un poco trata de subrayar esto. Pero es una gran... O sea, yo no la puedo responder. Vos seguramente después de leer la novela la podés responder mejor que yo. Me olvidé de decirte que vengo sin leer. Yo también compré El Silencio el otro día, pero no lo leí todavía, así que estoy con ganas de leerlo. Bueno, yo sé que vos, Pat, tenías una pregunta, si te animás a hacerla. Sí, claro. Sí, yo no la terminé la novela, la estoy leyendo, y me llamó la atención este comisario Matahuesos y la prosecretaria Di Benedetto, que son gente que parece hasta este punto muy honesta. No coincide con la visión habitual con la que tengo yo de la policía bonaerense. Entonces, pregunto, ¿por qué esa diferencia? Si bien cometen errores cuando
cuando custodian a alguien que se escapa y no hacen bien su trabajo, parece que estructuralmente son gente respetable que quiere hacer bien su trabajo, que pareciera que se comprometen para descubrir la verdad, ¿no? Que no es habitual o no siempre pasa. Bien. Porque leyó al principio. Bueno, lo primero que yo quisiera decir es que en esta novela no todo es lo que parece. O sea que quizá eso tampoco sea exactamente lo que parece, o tal vez sí. Hay que ver y fijarse. Después, esta novela, en su capa más superficial, está hecha según la receta del policial procedimental norteamericano. Eso quiere decir que hay cierta empatía por los personajes principales. Es relativamente difícil que un policía corrupto y una prosecretaria inepta generen identificación o ganas de seguir leyendo en el público. Entonces yo quería buscar el modo de que hubiera identificación y después en todo caso la vuelta de tuerca. Pero no directamente decir inepto, corrupto, que por otro lado puede ser verdad o no, a mí no me interesa tanto lo que es verdad o no, sino lo que es un lugar común. Yo no quiero que un personaje sea un lugar común. Nunca haría una novela sobre un policía simplemente corrupto, porque para eso tenemos la radio o la tele. Y con eso no estoy haciendo un juicio de valor sobre que sean o no sean, sino que no siento que es mi rol como director, sí, en el fondo soy como un director de orquesta en la novela. No creo que sea mi rol como novelista reproducir esos estereotipos, por más reales que sean, sobre personajes. Prefiero mucho más ponerlos en duda, no de manera ingenua, pero sí ponerlos en duda. Después, ¿hay novelas con policías corruptos como protagonistas? Claro que sí. Este Rocco Schiavone es recontra corrupto y a la vez es buen policía, porque le roba a los empresarios pero ayuda a los inmigrantes ilegales. Entonces es una especie de Robin Hood en el fondo. Eso se puede lograr también. Pero yo acá traté de poner el acento en, bueno, partamos de un cliché norteamericano del policía honesto y la prosecretaria, no digo brillante, pero sí muy aplicada, y veamos qué pasa en el terreno local, que es verdad que es mucho más complicado. ¿Por qué es más complicado? Porque hay ciertos factores estructurales que todos conocemos que dificultan un ejercicio legítimo, limpio, elevado y demás de tus dotes detectivescas, digamos. Yo por poner... ¿Anda esto? No, me parece que no. Por poner un ejemplo de una escena brillante que la secretaria Di Benedetto y la prosecretaria Di Benedetto, ni siquiera es secretaria, es prosecretaria, y Matabuesos van en lancha a interrogar a Pedro. Se bajan, Pedro está haciendo su medio pollo en la parrilla y bueno, saca otro medio pollo y se quedan a comer y les da de comer, se toman un vino, conversan y eso es un interrogatorio. En la literatura norteamericana esas cosas no aparecen. Claro, es verdad. Es que, vieron que ustedes tienen una situación, un mundo narrativo, algunos personajes, una trama básica, y después le ponen a andar, y es como una olla, donde se produce una alquimia. Uno no sabe lo que va a pasar, pero si los elementos están más o menos firmemente plantados, bueno, pasa esto, que vos decís, bueno, llega un policía, buena onda. Quizá no te pones a pensar en que te está engañando, y lo invitás a comer un pollo, si entraste en confianza. Y claro, mientras tanto él te revolvió la basura y encontró lo que estaba buscando. Creo que esas cosas, entre comillas, de color local, tienen un rol estructural importante como modos de desautomatizar las tramas más generales. Esto que decía, protagonistas que generan cierta empatía, mundo narrativo reconocible, procedimental. O sea, que lo que hace la policía de verdad, entre comillas, aparezca. Y después que siempre haya más intriga, que la intriga crezca, hasta que llegue al tope. Cuando llega al tope, se duplica todavía más. Y recién en la última página cede. Bueno, esos son todos elementos del recetario de la novela policial norteamericana que yo tengo muy presente, que me encanta aparte, no es que lo hago desde una posición de superioridad, sino que soy un gran consumidor de esa novela.
que adoro, pero bueno, claro, en una realidad distinta algunas cosas tienen que cambiar. Sin embargo, te voy a contradecir, no se ven los hilos en tu novela, no se ve el procedimiento, se ve lo narrativo. O sea, uno siente que te están contando una historia, no te están mostrando un procedimiento de escritura, de un género estandarizado, para nada. De hecho, yo creo que rompes con eso y lo interrumpís con pasajes íntimos de cada personaje hablando de su propia historia, de lo más íntimo de su memoria, de qué le pasa con ciertas cosas, digresiones, mucha música, hay citas musicales permanentemente y un sentido del humor recontra ácido que aparece en la relación de los dos hermanos, sobre todo, que intercalan insultos y chistes de muy mal gusto en algunos momentos, que sin embargo en la situación generan como una tensión más grande, te pintan a los personajes y a la vez sí te generan un humor mucho más interesante y ha sido puesto en escena que si lo sacas. Yo lo probé con el chiste del mono mascota, se lo conté a muchas personas a ver cómo reaccionaban y nadie se rió como yo me reí cuando lo leí en la novela y después cuando lo leyeron en la novela me dijeron no, el chiste estaba buenísimo, pero probablemente se los habré contado mal. No, al revés, yo creo que los chistes malos son los mejores, pero solo funcionan en su contexto. Sacados del contexto son solo chistes malos. Y con esto vemos el tema del humor de la dictadura, que para mí tiene mucho que ver el humor de estos hermanos, que por otro lado son de ascendencia judía. O sea, fíjense la sumatoria de traumas que traen en la mochila. El humor judío, que es súper fino y sutil, no es solo humor de ellos como víctimas frente a los nazis, sino es humor de ellos sobre los nazis. Chistes, por ejemplo, sobre cómo los nazis eran mugrosos y qué sé yo. Y estos chistes se los contaban en el gueto de Varsovia, por ejemplo, para sobrevivir. Y tenían un capital simbólico elevadísimo, por supuesto. Gente hiperculta, formada, con mucho entusiasmo por las artes y demás. Y se contaban un montón de chistes y hacían del humor un arma. Ese tipo de humor como arma creo que también funciona seguro para temas más cercanos a la dictadura y al trauma. Como qué hago con el trauma. Y bueno, llega un punto en el que llorar ya no podés. Mejor reírte, porque si no te hundís. Y creo que esto le pasa a esos hermanos. Bueno, en uno de los campos de concentración había un gran cartel que decía en alemán: el trabajo te libera. Y en yiddish le escribieron de la vida. Claro, de nada. Ese es el humor judío. Yo quiero decir solamente esto que me parece que es medio una pavadita, pero la quería decir. Cuando vos hablaste del policial y de lo que tiene esta novela, yo no soy una gran amante de las novelas policiales y justamente creo que por eso me gustó esta novela, porque si bien decimos que es policial o es policial, tiene toda otra cosa de novela que te da gusto leer, a mí, que no soy tan amiga de los policiales, por todo lo demás. Y esa musicalidad que vos decís, no está solamente, bueno, yo ya lo leí, evidentemente, no está solamente en lo que se dice de la música, sino que en la prosa misma hay musicalidad. A mí me encantó, te digo. Y me encantó por todo eso que no es novela policial. Y a los que les gusta la novela policial también les gusta. Así que, bueno, evidentemente que también está eso de policial. Pero para mí no fue lo más importante. No sé. Sí. No digan que es mi mamá porque quedo mal. Pero otras veces no lo he dicho. Dos cosas. Uno, que cada personaje cuando habla construye una voz y tiene su propia musicalidad, su propia poesía, su forma de hablar. Hoy cuando Gustavo me dice te pasamos a buscar por tal lado y yo le contesto fenómeno, como diría la prosecretaria de Benedetto.
que deja las oraciones inconclusas sobre todo, y sin embargo se está dejando la pregunta abierta todo el tiempo. Tienen formas particulares de hablar, de recordar, de pensar. Clarice es el agua escribiendo. Pedro es la reflexión y Pato es una máquina de recordar, añorar, es un romántico, está construyendo un futuro imposible todo el tiempo. Y entonces cada uno tiene su personalidad y a la vez yo coincido con vos en que no es una novela policial solamente, es una novela de aventura, es una aventura de búsqueda, de encuentro, es una comedia de enredos también, donde pasan cosas ridículas, apoteóticas y a la vez muy reales, es una novela realista a la vez, aunque hay cosas que no se podrían explicar muy bien hasta que hablemos del final el año que viene. Acá yo tengo. Sí.